Porque seguro que la mayoría de vosotros podríais estar cobrando más si lo alineamos por el lado correcto. Tendrías que saberlo, ya está. Porque a lo mejor es que estás tirando todo al agujero. Igual que somos sanitarios, somos empresarios y los números tienen que cuadrar porque si no, ni ayudamos a la gente ni nos ayudamos a nosotros mismos. Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Emprende Salud. Hoy conmigo tengo a Ricardo. Hola chicos. Ya otro día más. En la oficina, además, de verdad. Sí, sí, y bueno, con otro tema súper interesante que teníamos por ahí esperando. Yo creo que en algunos de los capítulos anteriores sí que tangencialmente lo hemos tocado, pero creo que los precios se merecen su propio día. Además, más ahora que, bueno, empezó el año, la gente está ahí pensándoselo, ya se ha llegado, pues eso, los nuevos precios, que si sube el IPC, que si no sé qué, que si no sé cuál. Todo esto lo hemos tocado así un poco tangencialmente, pero bueno, es momento de poner el punto sobre la i. Sí, ¿no? Al final hay que coger en detalle las cosas y es un tema que es complejo y creo que en mucha medida por la parte emocional, casi más que la técnica, digamos, que pueda llegar a tener el establecer precios, ¿vale? Es de lo que tenemos que hablar hoy, de poner un buen precio en nuestra clínica. Creo que tiene muchos más componentes emocionales a veces que la propia cosa técnica, ¿no? Sí. Porque todos tenemos miedo a parecer caros, por ejemplo. Bueno, y el bagaje emocional que comentas también es porque llevo, no sé, 5 años con la clínica abierta. Mis clientes están contentos. ¿Cómo les voy a subir yo el precio? ¿Sabes? ¿Cómo les voy a hacer eso? Casi es algo hasta personal, ¿no? Entonces, entiendo el miedo, pero claro, es que la vida sube, vosotros mejor que nadie lo sabéis, que cada vez está todo más caro y no puede ser que tengas el mismo precio que hace 10 años cuando abriste. Sí, eso hay que reevaluarlo cada X tiempo y luego comentaremos un poquito todos estos asuntos más en detalle, pero sí que tienes ese punto emocional, ¿no? De decir, yo siempre he cobrado esto y si ahora lo subo, ¿qué van a pensar y demás? Bueno, luego hablaremos sobre ello, que igual puede ser hasta positivo, ¿no? Claro. Pero es verdad que, Sí, bueno, que te entra el podemos miedo de, dudar. ¿me irá bien? ¿Y si sale mal? Claro, y el síndrome del impostor, que yo creo que también puede pasar, o nos pasa a muchos, ¿no? Cada uno en su rango, ¿no? De decir, ¿realmente merezco yo este precio? Pues puedes tener un poco ese miedo de nuevo, ¿no? Por lo que decimos, no es tanto algo técnico, que podemos ver luego después desgranado en qué nos podemos basar para romper con ese síndrome un poquito del impostor, porque seguro que la mayoría de vosotros podríais estar cobrando más si lo alineamos por el lado correcto. Pero bueno, lo iremos viendo, ¿no? Pero digamos que el capítulo de hoy viene un poco a hablar de esto y que yo creo que es importante porque tocar el precio, evidentemente, es de las estrategias que más va a disparar los beneficios de tu clínica. Entonces, pues bueno, podemos estar buscando descuentos, reducir costes de aquí y de allá y tal, pero es que es la estrategia que, quieras o no, más va a disparar resultados. Sí, porque además, bueno, ya tienes la confianza de la gente, ¿no? Si lo estás haciendo bien, la gente le va a seguir viendo el valor a lo que haces y van a seguir acudiendo a ti. Aunque bueno, luego lo desarrollaremos más, ¿no? Pero es una de las estrategias que tienen que ser indispensables. Al menos cada X tiempo planteárselas. Sí. O, no te digo todos los servicios de la clínica, pero sí algunos, sobre todo si de repente hay gastos añadidos que antes no tenías en esos servicios. O imagínate, pues en el primer año yo no tenía X maquinaria, no te hacía X pruebas, ¿no? A día de hoy te las hago, te las tengo que cobrar, no te las puedo hacer gratis, ¿sabes? Sí, esa inversión hay que recuperarla. Claro, y ya no solo por la inversión, sino que imagínate, pues una radiografía me cuesta, me lo invento, 100 euros. Cada vez que imprimo un folio de estos de radiografías, 100 pavos. Coño, pues yo tengo que vendértelo, ese servicio sí. tendrá que valer más de 100, si no estoy perdiendo dinero, ¿no? Pues hay gente, y desgraciadamente nosotros lo escuchamos al teléfono, que lo regalan, ¿vale? O sea, es lo comido por lo servido. No digo que esté mal, porque como estrategia de cara a vender un nuevo servicio puede estar bien,
pero tiene que ser temporal, no puede ser, ala, para siempre gratis. Sí, o que por lo menos esté muy estratégico, ¿no? Al final lo hablábamos en el capítulo aquel de los descuentos, de cuándo hacerlos, no hacerlos. O sea, puede ser algo estratégico el decir, yo a esto no le gano, o le pierdo incluso. O sea, llevándolo al territorio tecnológico, quizá también puede haber algún paralelismo en esto. Hay empresas tecnológicas o las grandes empresas tecnológicas van perdiendo dinero durante años porque están a crecer muy fuerte y tal. Bueno, si esto está dentro de nuestro plan de negocio, si es nuestra manera de captación de pacientes, de romper el mercado, de lo que sea, o sea, estamos hablando de estrategias avanzadas y que requieren capital detrás, ¿no? Pero si lo tenemos muy claro, podemos incluso llegar a perder dinero con esas radiografías que decías, de decir, no, yo a 50, entonces no hay quien te tosa. Amazon, por ejemplo, lo ha hecho históricamente, ¿no? De vender más barato de lo que valen las cosas, entonces nadie puede competir, ¿no? Bueno, son estrategias, digamos, muy ya duras, ¿vale? Pero sí que una esencia de eso pues, podemos tener, de decir, pues yo reduzco mis márgenes, pues bueno, para intentar este tipo de cosas. Luego lo comentamos, pero también es peligroso. Entonces, para establecer una buena estrategia de precios, yo creo que lo primero de lo primero va a tener que ser estudiarnos la competencia. Es que es un básico. O sea, no puedes coger, imagínate, abrir la trapa mañana, como quien dice, ¿no? Llegas nuevo al barrio, tu clínica sí, tiene muy buena pinta, está perfecta, tienes, no sé, todo a nivel de diseño muy bien ubicado, la mejor tecnología, lo que tú quieras. Pero no puedes llegar a un barrio en el que el ticket medio de las clínicas similares en la zona sean, no sé, 40 euros la sesión y llegar tú y poner 80 sin estar justificado. O sea, no sí, es que luego lo trataremos. Claro. No es que no puedas, es que tiene que estar muy justificado, es decir, el valor tiene que verlo muy, muy claro. La persona, el público objetivo que puedas tener, tienen que decir, ostras, hay 2 clínicas, una enfrente de la otra, pero es que esta, aunque cuesta el doble, es donde yo quiero. ¿Por qué? Porque tienes algo que la otra ni imagina. Sí, pero que ese estudio hay que hacerlo y un poco lo que comentábamos, seguramente la mayoría de todos vosotros, y no todos, lo habéis hecho, pero los años pasan y podemos haber perdido un poco el pulso del mercado. Yo creo que puede ser interesante coger de vez en cuando, ni siquiera ponernos una periodicidad, pero si hace mucho que no lo hacemos, ¿por qué no coger y, venga, voy a mirarme un poco las webs de la competencia, tal, ver precios, un paseo por la ciudad o cerca de mi zona, para intentar un poco ver cómo está la cosa, a ver si yo me he perdido algo. Yo pensaba que esos 40 euros que decías estaban bien y a día de hoy estamos en 50. Es que está subiendo todo. Sería lo normal que hayan subido los precios desde que empezaste, ¿no? Sobre todo los que llevéis mucho tiempo. Entonces, hay que reevaluar un poco eso, ¿no? Entonces, para hacer este plan de precios, lo primero es conocer cómo están los demás, ¿no? Y lo segundo, qué rentabilidad quiero yo de mi clínica. Esto ya sí es un poquito más técnico y ahí tendríamos que calcular el margen de beneficio. Luego veremos cómo lo hacemos, es muy básico, pero al final es decir, ¿cuánto quiero yo que me sobre de lo que estoy haciendo? Porque si no te puedes hacer trampas al solitario para poner ese precio y decir, mira, yo estoy aquí, me vale para vivir, ya ahorro un pelito, tal. ¿Realmente es el objetivo que yo busco? ¿Necesito que me sobre X dinero todos los meses para que nos entendamos así en coloquial, para realmente poder hacer ampliaciones que creo que tengo que hacer? O esas cuentas, esa visión de futuro, ¿se ve respaldada por lo que yo estoy cobrando? Pues ahí va a haber que ver un poquito ese margen que voy a necesitar para llegar a eso que quiero, ¿no? Sí, y cuidado sobre todo con el hecho de ir muy a librar los costes y el beneficio muy en la línea, porque pueden venir mal dadas en algún momento. Llega el verano, el volumen baja, pues porque la gente se va de vacaciones, lo que sea, y de repente tú contabas con que el verano, bueno, sí, más o menos lo ibas a librar, y de repente te ves que solo con la cuota de autónomo ya has palmado ese mes. Así que cuidado, porque si sabemos o podemos prever que habrá unos meses que en volumen puedes identificar que van a ser peores, habrá que intentar poner soluciones o mínimo intentar paliar eso con antelación. Pues no sé, me hago una campaña, hago una promoción, lo que sea, Sí. con tal de que haya viveza. Sí, que durante podríamos esos tener meses. incluso precios que fluctúan durante el año, si nuestro negocio, nuestro tipo de clínica lo permite,
para adaptarnos a esa estacionalidad. Yo no creo que sea lo más recomendable, pero puede ser una estrategia a valorar, porque es que aquí al final hay tantos centros como personas. Entonces, pues bueno, es una cosa que está ahí, ¿no? Y tener en cuenta eso que dices, ¿no? Vamos a intentar que nuestro margen de beneficio no vaya justito pelado, porque pasa cualquier cosa y estamos fuera. Ese miedo a subir ese precio puede ser la diferencia de dormir tranquilos, de que mañana, aunque seáis dos en la clínica, estás tú y un chaval que tienes contratado, mañana ese chaval hay que quitarle porque empieza a hacer las cosas mal, por lo que sea, que tengas para poder hacerlo y no te veas como mucha gente que luego dice, no, es que no le puedo echar porque no tengo para pagar el despido y tal. Ahí entran estos márgenes, ¿no? Entonces, vamos a estudiar el precio de cara a no andar justitos y que ese margen lo pinto un poco en mi cabeza. Yo tendría que estar ahorrando, entre comillas, esto todos los meses y eso nos va a ayudar a sacar el margen. Y otra cosa muy importante en esto de los precios, que yo creo que es obvio, que todo el mundo lo conocemos, pero que no siempre hacemos este tipo de reflexiones, ¿vale? Es donde me ubico yo en barato o caro. Si es barato, o lo hacemos con una intención muy concreta o con unos métodos muy concretos y demás para ser eficientes y que aquello tenga sentido y que el cliente final lo entiende, el por qué está siendo más barato, pues mira, pues porque compramos material a escala muy grande, entonces nos sale más barato y puedo trasladarte el descuento ese a ti. Vale, como cliente puedo entenderlo. Porque si no, lo que puedo entender es que esto algún pufo tiene, algo raro hay, la atención no va a ser la buena o algo. Puedes ir ahí, ¿no? Y si te vas a caro, tienes que ser tan premium como cobras. Porque si no es un vaya timo, te pueden empezar a venir las puntuaciones de una estrella en Google y no sé qué, ¿no? Entonces tenemos ahí un poco esa línea de grises, porque en realidad te puedes ubicar en esa línea donde quieras, pero reflexionar cada uno de dónde estoy yo en esta línea. Y cuidado además, porque esa comunicación con el paciente va a ser clave. Me está viniendo a la mente justo un caso de unas personas que van a abrir una clínica de estética y les estuvimos enseñando una demo y demás. Y salió la conversación, ¿no? En plan de, bueno, ¿habéis hecho un estudio de mercado para ver en esta ciudad cómo está la cosa? Por ejemplo, no sé, a nivel de Botox, ¿cuánto cobra una clínica de estética que esté por la zona? No hemos visto. Pues os lo recomendaría. Claro, no es lo mismo, imagínate, coger y decir, veo que el Botox se pone en labio a 300 euros la sesión, por ponerte algo. Y de repente tú coger y romper el mercado y venir y decir, yo por 100. Yo, como usuario, si yo veo todas las clínicas 300 y veo una a 100 y no me explican, no conozco, no hay valoraciones en Google, están empezando, llevan poco, lo que sea, no hay bagaje, la cojo ni de coña. O sea, ¿cómo te la vas a jugar encima en algo estético? A lo barato, sabiendo los increíbles problemas que puedes tener. O sea, es que hay que ser muy conscientes de que es sector salud. Esto es lo que hablamos siempre, que no es igual a todos los sectores. O sea, esto que estás comentando, igual en otro sector, igual lo rompes, porque estás mucho más barato, tal, y es lo mismo, y tú lo ves y dices, bueno, es lo mismo, pero en sector salud te arrancan las sospechas y tal. O sea, que es igual que la confianza es un plus. Ahí puedes bajar un poquito, muy pero grande. no tanto. Y lo que dices, la confianza es un plus. Entonces, a nivel de precios, cuidado con pasarnos de barato, igual que cuidado con pasarnos de caro. Porque decir, bueno, este vale el doble. Uh-huh. Por eso, si lo comunicas bien, el valor de esta estrategia de precios es, oye, yo me he ganado, ya tengo una notoriedad, ¿no?, en el mercado. Tengo una reputación, me la he ganado, mis clientes hablan bien de mí, se me conoce en el mercado, lo que sea. En vez de 300, le pones 350, le pones 400, la gente te lo paga igual. O se te llena más. Que lo comentaremos luego, que es una estrategia, ¿no? Ir a lo premium y que se suele pensar que voy a perder gente, pero no lo pueden pagar. Igual se te peta precisamente por el valor percibido. Pero no nos adelantemos, sí, porque luego es que nos emocionamos Nos emocionamos, no, pero está bien, son pinceladas interesantes. Como que también esta estrategia de precios, debemos tener en cuenta cuál es nuestra situación actual de la clínica. Estamos hablando en general de clínicas que están bien y demás, pero si está un poco pachucha la clínica, nuestra demanda no es alta y el nivel de ventas anda ahí, igual sí que tenemos que replantear a la baja. Sí, requiere pensar a fondo en ello. No vale con hacer así un día en un papel
4 cábalas no es suficiente. Requiere una introspección Sí, mucho mayor. de por qué mi clínica no está ¿Por qué llena y no la de funciona? enfrente sí. O sea, Sí. si encima tenemos ese input un poco de una clínica muy parecida a la mía, que está cercana en zona y tal, ¿por qué ellos sí y yo no? Si estamos empezando muy al principio, es evidente que estamos haciendo nuestra cartera de clientes, ¿vale? No pasa nada. Si ya eso está cambiando o está en declive, sí que conviene pensarlo. O se intentó esta estrategia de voy a subir precios porque yo soy premium, porque yo lo valgo, Sí. pues te la puedes pegar si realmente no eres premium y no lo vales. Entonces hay que modularlo, ¿no? En función de la demanda. Y cuidado, que me acaba de venir a la mente otro ejemplo justo. El otro día una chica quería ser conocida, ¿vale? Y trabaja en Madrid, tal, y decía que no le funcionaba. Me dio por mirar un poco el horario y trabajaba 3 horas al día de mañana, que yo entiendo que puede ser muy cómodo, pero va en contra con lo que comentaba. Si quiere ser conocida, está empezando, pero lo tiene como, digamos, una segunda o tercera vía, va a ser muy difícil que tu marca personal llegue a... Sí, o ya era fuerte y es como, no, mira, yo es que Claro, trabajo claro, 3 horas eso es la cosa. y son las 3 horas que tengo, lo puedes petar, puedes coger y cobrar fuerte y tal, pero al revés es muy complicado. Al revés probablemente lo que tienes que hacer es, ¿no? Yo cierro a las 8 y te llama alguien, no, pero es que yo solo puedo a las 8:30, pues igual te interesa pechugar Sí, durante un sí. tiempo. Y por eso iba el ejemplo, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor la clínica de enfrente, imagínate, no sé, abra por la tarde y tú no, porque por la tarde pues no quieres o estás, no sé, imagínate, por la mañana trabajas en la pública, no puedes abrir por la mañana, viceversa, ¿no? A lo mejor son las horas clave por lo que sea, ¿sabes? Entonces tendrás que plantearte si los viernes por la tarde son buenos, si a lo mejor si tienes clases grupales, incluso los sábados pueden ser para un buen perfil de clientes un melón que abrir y de repente te traes tú esa clientela. Hay que pensar en todas las posibilidades, ya no solo el precio, es que estamos hablando de horarios, el tipo de clínica, el tipo de persona, los tratamientos, los tiempos, que se me ocurren miles. Entonces tenemos muchos podcasts más adelante Hombre, claro. que tratar todo este tipo de temas porque es que Sí, se es tira que de no la da. cuerda y no acabas, ¿no? Pero dentro de esto, o sea, el tema del precio puede ser algo que influya en conjunto con todo lo demás. O sea, nunca son cosas aisladas, pero lo tenemos que tener en cuenta con el nivel de demanda que se puede ver afectado por más cosas. Yo creo que esa es un poco la esencia, ¿no? De que no todo es precio. Es decir, o sea, puedo no estar llenando la clínica por otras razones, no solo precio, tampoco hay que correr a bajarnos los pantalones, entre comillas, porque igual la situación es lo que tú dices, estás abriendo en pocas horas o vete tú a saber, ¿no? Hay que estudiarlo. Entonces, si te parece, vamos un poco más a factores que tenemos que tener en cuenta en el momento de fijar precios, ¿no? Igual que hemos visto estudiar la competencia y demás. Creo que hay una cosa básica que es tenemos que estudiar nuestros costes. Y los tenemos de dos tipos, los fijos y los variables. Fijos, la luz, el agua, el local, ¿vale? Valen lo que valen y sé lo que van a valer. Más o menos, pero son fijos, están atados. Con esos es fácil prever. Lo complicado es si tenemos grandes costes variables. Son el enemigo de la previsión de las clínicas, porque si tan pronto tenemos mucho como poco, poner nuestro precio es mucho más difícil, ¿vale? Entonces, en ese caso tendremos que hacer una estimación anual de lo que esperamos que esos costes variables sean, para con eso tener los costes de nuestra clínica mensualizados, digamos. Los aplanamos para todo el año y con eso puedo establecer mis precios. De manera que el mes que tengo más coste variable, pues le ganaré menos y el que tiene menos, pues le ganaré más, ¿no? Pero hacemos una especie de media anual con esas cosas. Aquí un tip que no va tanto al precio, sino mantener los costes variables lo más bajos posibles. Que no vengan así sorpresitas o tal. Todo lo que pueda ser realmente mensualizado sería lo suyo y que todo lo que sea, pues eso, esperable y atado, pues mejor. Entonces vamos a evitar estos costes que fluctúan, por ejemplo, marketing. Yo tengo una estrategia de marketing en Google para captar muchos pacientes, no sé qué, pero no tengo un precio que yo me gasto al mes. Sí, si Yo no a acaba lo una que sale, campaña, sale. Un mes 200, al otro 500, no sé qué. Eso no es sano para poder calcular esto que estamos hablando hoy. ¿no? Y sobre todo, si haces una estrategia de ese tipo, convendría saber el retorno. Bueno, no es que convendría, tendrías que saberlo, ya está. Porque a lo mejor es que estás tirando todo al agujero.
no sirve para nada. Entonces la clave de eso es eso. Yo el problema lo veo sobre todo en las clínicas que sí que tengan variables obligatorias, como por ejemplo, pues me está saliendo, ¿no? De ojo, en una clínica podológica te venden plantillas, entonces lo que me cuesta a mí hacer la plantilla y lo que yo le gano cuando te la vendo. Pues depende mucho, ¿no? Si el estudio de la biomecánica lo haces tú, si tú tienes la posibilidad de crear esa propia plantilla, te estás ahorrando costes. Sí, pero sí sabes lo que te cuesta hacer una plantilla. Eso sí, o sea, eso que sí. para poner el precio de la plantilla... Sí, más o menos lo puedes tendríamos pero lo claro. importante aquí, el valor sería de cuánto tú le ganas, porque eso va a ser la clave para que luego te salga rentable. Sí, o sea, aquí realmente sería algo así como si encargo yo las plantillas fuera Eso y es. de repente me las cobran a tanto, luego a tanto, tal, y ahí es donde te fluctúa y donde te puede romper un poco tu porcentaje O de en ganancia. clínicas dentales, por ejemplo, con férulas, tal cual. Es que, claro, todo necesitas a lo mejor ayuda de terceros y es más complejo. Pero bueno, digamos que mientras ellos puedan hacerlo con sus propios medios y todo quede en casa, lo tienen más fácil, pero que lo otro no es imposible. Lo que pasa es que requiere un esfuerzo extra. Sí, de ir un poquito más al detalle, pero al fin y al cabo no hay más remedio, ¿no? Si estoy vendiendo una plantilla tengo que Que tienes estudiar que a ver saberlo. ese margen de beneficio que yo tengo que sacar y lo que decimos, ¿no? Si es algo que fluctúa o no, pues si es algo que fluctúa por lo que sea, porque el precio de esta cosa cambia mucho, por lo que sea, por circunstancias del mercado, como pasa con medicamentos, con cosas que se agotan, que no... Bueno, yo qué sé. Pues tenerlo estudiado para tener más margen sobre ese tipo de productos, ¿no? También, evidentemente, el tiempo que se tarda en pasar una consulta y demás, lo sabéis de sobra, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de estimar precios, porque tenemos tantas horas al día que trabajamos, por tantos trabajadores, tal. Todo eso nos va a tener que cuadrar. Y más filosófico, que era un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Que no es tan técnico como esto que estamos hablando, que al final es echar números, un Excel y tal, es ¿qué te hace diferente? Yo creo que es una pregunta complicada, que lo ideal perfecto sería irnos al capítulo en el que hablábamos del océano azul, que sería la bomba si consigues meterte en un océano azul, ¿no? Pero realmente tienes que entender si hay 3 clínicas, por ejemplo, de fisio, como la tuya, entre comillas, en la misma calle, ¿por qué tú, no? Entonces ahí es donde yo creo que conviene hacer un poco también de introspección, de decir, pues si realmente tengo algo diferencial, voy a tener más margen con mis precios, de poder decir, oye, es que yo soy el único que hace suelo pélvico en Salamanca, me lo invento. El mercado es tuyo. El precio lo marcas tú en función de tu pericia, de lo que sepas explicar ahí fuera a nivel de marketing y tal, que además se explica mucho mejor y eso, pues poder poner un precio más alto. Ahora, si tu conclusión, y no pasa nada, que esto es lo normal, si tu conclusión es, pues mi clínica es como la suya. O sea, que el letrero sea más bonito, menos bonito, los muebles un poco más tal cual, pero el servicio es, siendo humildes, que es importante un acto de humildad, el mismo. Tu precio va a tener que ser muy parecido al de los demás, si no puedes comunicar esa diferencia, ¿no? Entonces, esa introspección humilde creo que es necesaria, que no siempre es fácil, porque llegar a la conclusión a veces de decir, bueno, pues es que soy como todos los otros, pues pica un poco, porque quieres poner en valor tu máster, tú no sé qué, tú no sé cuántos, pero al final... Me acuerdo de un chico que llamó cuando sacamos el podcast este que comentas del océano azul y océano rojo. Y dijo, a raíz de este programa he ido a las clínicas de la zona, me he hecho pasar por paciente para ver cómo me atendían. Y dice el tío, y siendo sinceros, esperé muchísimo en la sala de espera, o sea, me pareció horrible, y a raíz de eso yo le puse solución en mi clínica, porque me quedé viendo cómo les atendíamos nosotros, les atendíamos algo mejor, pero no tan rápido tampoco. Entonces él tenía la sensación esa de haber estado perdiendo unos años de atención al cliente premium, digamos, en plan de no estar ofreciéndola. Sí, que ya no es solo precio, sino Claro. que intentando quizá conocer los precios y la situación y tal, detectó una oportunidad. Sí, y entonces dijo, vale, puedo poner el precio un poco más alto porque mi atención a partir de ahora que conozco cómo es la atención en la zona va a ser mejor aquí. Y veo que no le tratan tan personalizado y veo que no sé qué, me dio una serie de razones, ¿no? Y dije, joder, qué interesante, ¿sabes? En plan de haber llegado a esa conclusión y funcionó. O sea que hay
hay posibilidades, pero claro, hay que currárselo. El tío se plantó allí, no sé, en 5 o 6 clínicas, Sí, en varias mañanas, invirtió ese tiempo y mira, le sacó rentabilidad. bueno, pues oye, eso es un tip con respeto y tal, estas cosas, porque al final siempre Sí, sí, también claro, es una claro. cosa un poco así, ¿no? Pero bueno, es investigación de mercados. Hay quien igual opta por la vía más directa, que Sí. esa, pues bueno, No, este eh, invirtió, dejó allí su dinero y se pues, trató. y hay quien lo puede hacer un poquito más indirecto, pues online, digamos, ¿no? Bueno, cada uno, oye, que lo haga en función de lo que crea y cómo crea, pero bueno, que conviene conocerlo, ¿no? Igual que hablas de la zona es muy importante también para el precio. No se nos escapa a nadie que hay zonas premium y zonas que no son tan premium. Que igual la zona no premium necesita un servicio de más calidad de lo que se ofrece y tal, pues podría ser y haya cabida a subir precios, ¿no? Pero hay que ser conscientes de dónde estás. No es lo mismo estar en Madrid que en Cáceres. Los precios son otros. No es lo mismo un barrio de Madrid que otro. Sí, o un pueblo, es que claro. No es lo mismo que estés especializadísimo en una cosa muy concreta que no. O sea, todo este tipo de cosas, ¿vale? Hay que tenerlas en cuenta. Y yo entiendo que sois conscientes de la ubicación, del tipo de gente y demás, porque hay que entender que tu cliente tiene que estar dispuesto a pagarlo, ¿vale? No podemos decir, no, voy a meter no sé qué máquina, que es increíble, tal y cual, pero en vez de 40, la sesión me vale 120 y estoy en un barrio normal. No sé si la gente va a acceder a eso porque la máquina sea buenísima y no sé qué, si no está súper bien comunicado, si la recuperación no es infinitamente más rápida, o sea, no sé, va a haber perfiles que, aunque así fuese, no lo pueden pagar. Entonces hay que ser conscientes de dónde estamos y qué perfil de gente nos viene. Entonces, modular eso. Claro, sin quitarle mérito a lo que realmente estás haciendo por ellos, que ese es el punto medio que es difícil de ver. Pero, por poner un ejemplo concreto, no es lo mismo, imaginemos que estamos en una clínica en ciudad, ¿vale? No es lo mismo que me entre el paciente directamente en la clínica, que yo no he tenido que ir a buscarle ni nada, ¿vale? No puede tener el mismo precio que, por ejemplo, salir e ir a su domicilio, ¿vale? No puede tener el mismo precio, ¿vale? Tendré que cobrarle algo más por ir, porque me tengo que desplazar, porque pierdo tiempo, porque me cuesta dinero, aunque vayas en metro. Es que si no es gasolina, será el billete, lo que tú Sí, quieras, aunque el sea un taxi. pueblo que está todo cerca y no sé qué, No, que te ves con la conviene ponerlo en camilla, valor. claro, y te ves con la camilla a cuestas, tal, o sea, estás haciendo un esfuerzo. Y como estás haciendo un esfuerzo y la persona que te ha contratado, sobre todo si es a domicilio, por ejemplo, le está viendo el valor a eso, entenderá también que pues, cuesta 10 euros más que si vas al centro. Y lo va a entender. Pero ese es el punto medio que es muy difícil Sí, de... porque como sanitario tú vas a decir, no, pero es que encima que no puede venir porque está Ahí jodido, está. no sé qué, tal. Y ya estás otra vez con Pero el tema. somos empresarios, que no Claro. se nos olvide, ¿vale? Sé que somos muy pesados con eso en este podcast, pero igual que somos sanitarios, somos empresarios y los números tienen que cuadrar porque si no, ni ayudamos a la gente ni nos ayudamos a nosotros mismos. Entonces, esto es un caso y un claro ejemplo en el que emocionalmente es complicado variar Te ahí el pones tú precio la porque barrera. precisamente si tienes que ir a domicilio, normalmente es una persona que está más impedida, que tiene un problema mayor que el que viene, digamos, a una contractura, ¿vale? Pero tenemos que tener esa frialdad, entre comillas, de negocio para modular ahí el precio, ¿no? Y por cerrar un poco estas conclusiones o estas ideas, posicionamiento de marca. Creo que es importante ser también humildes en el sentido de cómo se nos percibe ahí fuera. No es lo mismo que sepamos que en nuestra ciudad, en nuestra zona, no nos tose nadie, porque claramente somos superiores, es decir, todo el mundo lo ve, se sabe y es patente que nuestro centro es muy superior, nuestro track record está constatadísimo, nuestros médicos, nuestros sanitarios, tal, es de lo mejor que hay. En ese caso, siendo consciente de eso, ten precios acorde. Ahora, con humildad, si tu conclusión es yo no estoy en el top y demás, también tenlo en cuenta, tampoco para desprestigiar tu trabajo, ni muchísimo menos, porque eso, lo que hablábamos al principio, puede ser el inicio de generar un problema reputacional, decir, uff, este encima baja ahora los precios. Pues bueno, cuidado también con eso, ¿no? Pero saber cada uno dónde está o cuál es
su estrategia, que tampoco es lo mismo estar recién abiertos, que todo el mundo entiende que tengas precios más competitivos, bonos con descuentos más agresivos y demás, porque estás lanzando, promoción de lanzamiento. Eso lo entiende todo el mundo, no es lo mismo que si llevas 10 años. Y luego hay una cosa muy sencilla de hacer, que yo entiendo que puede dar un poco de cosa al principio, pero puedes preguntarle a tus pacientes, hazles partícipes, o sea, al final somos humanos, ¿no? Hazles partícipes de tus miedos también y de los problemas, entre comillas. A un paciente que lleva 10 años contigo. Bueno, Loli, cuéntame, ¿cómo lo ves? Mira, es que tengo este problema y no sé si a lo mejor lo verían bien subir el precio. ¿Tú qué crees? Y a lo mejor la chica está pagando, no sé, 30 euros. Y es una señora que lleva contigo 10 años. Pues te lo va a decir. Y te va a decir seguramente, mira, hija, yo te pagaría 10 euros más encantado porque yo ya llevo aquí 10 años contigo, me has tratado siempre súper bien, eres muy eficiente, a mí me duele menos, tal, no sé qué. Si es que te lo van a decir. También es verdad que la comunicación es muy importante. No puedes decirlo de una determinada manera porque entonces es como que vas con las orejas gachas, de pobrecito y tal y cual. No queremos dar esa imagen, ¿vale? Sino simple conversación de... Sí, la vida es que se está poniendo, cómo se está poniendo. Ahí está. Y metes, ¿no? La cuñita. Porque estás hablando de eso, joder, qué caro, he ido a la frutería y están las mandarinas a no sé cuánto. Ya, es que está la cosa... Si yo muchas veces me lo he planteado, ¿por qué no subir precios? Pero claro, es que me da no sé qué. ¿Tú cómo lo verías? Ahí el feedback es el valor que ellos ven en ti. Sí, y que aunque todo esto está bien, la prueba final es cambiarlo. Hombre, Porque esto es lo típico, dices, sí, yo lo pagaría, y luego no. O sea, eso es un clásico, ¿no? Pues, si hacéis un lanzamiento de una clínica, antes de empezar, estáis haciendo el plan de negocio, habláis con los amigos, bueno, ¿y tú pagarías 80 euros? Porque mira, la clínica es la hostia, ponemos música dance, porque es otro rollo, estamos ahí súper guay todos, tal y cual, pagarías 80... Y todos los amigos, sí, hombre, claro. Y luego cuando abres, vale. coges y dices, oye, ¿vienes? Es que se me hace un poco caro, tío, no sé qué. Eso a veces pasa, ¿vale? Claro, Entonces, por eso, del dicho al hecho, claro, hay es un que trecho. tiene que ser, o sea, las preguntas tienen que ser al cliente, ¿vale? Al cliente final, al que ya te está pagando X porque está viendo ese valor para ver, intentar intuir si el valor está corto o nos hemos pasado de rosca Sí, o qué pasa. y con una muestra suficiente ¿Vale? para que no sean dos opiniones y ya con eso, Eso me vale. es. Entonces, Sí, bueno, sí. eso se Pero está en bueno, un tiempo. que eso es una cosa que a ellos les sale de ojo y les sale bien, porque al final sois personas empáticas y no tenéis un negocio de cara al público porque un día os lo regalaron, ¿vale? Lo habéis montado con sacrificio, habéis tratado con gente desde el minuto uno, os ha tocado hacer todo tipo de cosas inimaginables que el primer día dijisteis, yo es que de esto no sé, y terminaste sabiendo, entonces te sabes mover, eso es innegable. Ahora la cosa es, ponlo en práctica, ¿sabes? Ahora que ya sabes un poco de cómo va la película, empieza a preguntar, prospecta, mira a ver si puedes, si no puedes. Sí, ¿no? Incluso si tu decisión es cambiar el precio, que es muy razonable en el mundo en el que estamos ahora mismo, que se está poniendo todo, como se Darlo está por poniendo, hecho y... el comunicarlo en esas sesiones, Sí. esa explicación cercana, Mucho mejor. mucho Que mejor, por la un gente lo email. va a entender y como además tienes esa sensación de respeto y entre comillas de autoridad que te da un poco la posición sanitaria en esa situación, yo creo que la gente entra de otra manera. Al final todo lo explicado va mejor, ¿no? Entonces, si os parece, vamos un poquito ya a lo técnico quizás más o a los tipos de estrategias de precios concretas, que ya hemos anticipado alguna y yo creo que, bueno, que alguna ya la habremos destripado un poquinín, pero bueno, no pasa nada. Vamos a irlas detallando, ¿no? Digamos que la primera sería una estrategia basada en costes, que es, digamos, la más sencilla y la que hemos anticipado, que para eso tenemos que tener muy atados los costes fijos y variables, eliminar en la medida de lo posible lo variable para que todo sea fijo y que nuestros precios realmente nos vayan a servir, ¿no? Y vendría a ser coger el precio del servicio, sumando todos los costes, directos, indirectos, el coste, por ejemplo, de yo tengo un empleado, pues lo que me cuesta a mí, no ya ni el bruto ni el neto, lo que le cuesta a la empresa, más los costes asociados que pueda tener, si hay que ir cambiando ropa, lo que sea, lo imputamos todo, dar su servicio completo en máquina, cuesta eso, ¿vale? Y luego por encima le metes un margen de beneficio.
ahora comentaremos algunos márgenes orientativos, ¿vale? Es meterle ese plus, es decir, lo que comentábamos al principio, yo quiero ganarle un 20% por encima de lo que tal. Entonces, si me cuesta tanto, pues es un 20% por encima. ¿Vale? La fórmula como tal es el coste total más el coste total por el margen de beneficio. Bueno, el porcentaje más por encima que le quiero sacar, ¿vale? Entonces, esto se hace en base a los costes. Márgenes según especialidad. Orientativos totalmente, ¿vale? Cada especialidad es un mundo, cada ubicación es un mundo, lo que veníamos diciendo, Madrid no es lo mismo que Pamplona, o sea, bueno, orientativamente, ¿vale? Una clínica dental se va a mover en un margen entre un 20 y un 40, por encima de los costes. Una clínica de estética, entre un 25 y un 40. O sea, estamos viendo que son clínicas muy rentables. Pero bueno, a nadie se le escapa que tienen un poco ahí esa posibilidad, ¿no? Tienen mucho upsell, bueno, hay muchas posibilidades, ¿no? de hacerlas más rentables y de ir a la pata premium, ¿vale? Luego tendríamos clínicas de fisioterapia que estarían entre un 10 y un 25, más o menos. Ahí también nos moveríamos, de nuevo, también lo que hablamos, no es lo mismo si estamos muy especializados en una cosa o somos más generalistas. Pues si estamos más especializados nos vamos más al 25, que si estamos más generalistas que estaremos alrededor de un 10. Y psicología entre un 25 y un 40. Al final, pues bueno, los gastos son quizá más reducidos que en otras especialidades y también, pues al fin y al cabo, es un servicio premium, que cada día más demandado también, que tiene un buen margen de beneficio, ¿vale? Esto es orientativo, cada uno que haga sus números, que lo cuadre con la ubicación en la que está, el entorno, o sea, que porque te puedas mover en un margen de un 25, un 40, lo que decimos, si tu entorno, tu competencia no te permite ir más de un 25, un 20, pues es que igual tienes que estar ahí y no pasa nada. O sea, esto es orientativo, decir, es que no sé ni cuánto poner, mis costes sí sé, que a mí hacer este servicio me cuesta 30 euros, ¿y cuánto le meto por encima? 10, 20, 30, 40, no sé, ¿no? Entonces, bueno, esto es orientativo, ¿vale? Margen amplio, digamos que muy amplio, entre un 10 y un 40. Ahí hay que moverte, cada uno tiene que saber dónde puede caer en esto. También puede ser algo totalmente progresivo, es entendible. O sea, puedes estar empezando o llevar no mucho tiempo con la clínica abierta y tener un precio estándar que tú ya intuyes que está un poco ahí y ir diciendo, venga, pues este año lo voy a subir y voy a dejar las sesiones en 40, ¿vale? He visto además que las clínicas que tengo cerca, más o menos, rondan los 40, 45, no me atrevo a subir todavía al 45, pero voy a meter el 40. Metes el 40, sigue yendo todo igual de bien, o incluso, lo que decíamos, mejor, ¿vale? Y eso va a ir haciendo que, bueno, pues vayas ganando esa reputación y ese feedback también por parte de los clientes. Si ves que todo va bien, sigues mejorando, porque al final tú te sigues formando, están en formación continua. No eres el mismo profesional que ayer, hoy eres un poquito mejor, ¿no? Tienes más experiencia, has ido haciendo X mejoras en tu clínica, tienes unas máquinas que antes no tenías o qué sé yo, pues todo esto innegablemente le está aportando un valor extra. Pues a lo largo de los años se tendrá que ver repercutido en ese precio, que es así. Sí. Entonces, en esta estrategia lo haríamos así. Es verdad que si trabajas con aseguradoras, esto impacta porque a nadie se le escapa que pagan menos que un paciente privado, ¿no? Entonces, ahí ya nos moveríamos entre 5 o 10%, entre un 5 y un 20% de beneficio, ¿vale? Esto para que lo entendamos, que bueno, lo entendéis todos, pero por aterrizarlo, si la clínica factura 100.000 euros, nos quedaría con un margen del 10%, 10.000, ¿vale? Que vendrían a ser los ahorrados, porque como hemos metido todos los costes y tenemos que meter nuestro sueldo también como gerentes y demás, o sea, todos esos costes imputamos todos los costes, no nos hagamos trampas, ¿vale? Pues eso es, ya está todo pagado en la clínica con 90.000 euros, me sobran 10.000, es ese fondo que decíamos para si pasa algo y tal. O sea, que ese 10%, aunque pueda parecer muy bajo, pues bueno, aunque no es enorme, tampoco está mal, ¿vale? Sí que te da cierta cintura para según qué cosas, ¿no? Entonces, bueno, no preocuparse muchísimo, pero cada uno saber dónde está y que, evidentemente, hay cosas que impactan como tema de tener mucho servicio de aseguradoras y tal, que pues habrá que ver un poquito cómo va, pero si tu modelo de negocio está bien, te va bien y demás, genial, ¿no? Entonces,
Este acercamiento a mí me parece el más fácil para establecer tu precio, es el más técnico, menos filosófico de esto que decimos, porque lo entiendes fácil, es echar unos números, te asegura la recuperación de los costes, ¿vale? Porque no es hacer así y venga, voy a poner tanto, luego cubro costes, no. Bueno, pues has hecho tu reflexión, o sea que eso te ayuda y, bueno, y te permite visibilizar más lo que vas a ganar, lo que, entre comillas, vas a generar por encima de cubrir tu sueldo, el sueldo de los compañeros y tal, ¿no? Lo malo, como solo es margen de beneficio, pues igual te cuesta tener en cuenta la demanda o puedes poner precios que igual no sean competitivos porque dices, no, yo un 20 y no hemos hecho todo ese estudio que hemos hablado, o sea, te puede meter un poco en ese problema si no lo hacemos un poco más genérico, un poco más completito. Entonces, bueno, pues un cuidado con eso, ¿vale? Y que te puede meter también en una rigidez de precios de decir, no, yo un 20, porque en un momento dado hiciste ese estudio y dijiste yo un 20 y te meten en una rigidez también que igual no te adaptas. O sea, hay servicios que igual sí que tienen que tener un precio muy estable en el tiempo, pero igual hay temas más de productos, de upsells, de oportunidades que puedas detectar, que si tú estás en tu 20%, no sé qué, pues igual te lo pierdes porque, oye, que este sea un 20 y este un 10, si tus razones son fundadas, puede estar No, perfecto. y que tiene que ser, yo creo, al final algo vivo, porque puede ser que alguno de los costes que tenías previstos fluctúe con el paso del tiempo. Y a mí me gustaría dejar una recomendación, que es que en el tema de gastos vayan a todos los detalles, ¿vale? Ya no solo hablemos del propio sueldo del gerente y tal, sino no meter solo lo básico de, pues eso, tener el tema de autónomos y todo eso pillado, sino que encima pues puedes meterle gastos mucho menores, como por ejemplo, no sé, yo necesito agujas, ¿vale? Y no sé, la bolsa de agujas ahora me vale 3 euros más porque ha cambiado el proveedor, lo que sea. Pues una de dos. O buscas otro proveedor que te ofrezca las mismas agujas al precio antiguo, o si ya el mercado ha cambiado y las agujas valen más, tendrás que incluir esos 3 euros. Es que son 3 euros. ¿Cómo voy a meter 3 euros? Ya, es que son 3 euros de aguja, 2 euros de no sé qué, 1 euro de no sé cuál. Todo va sumando. Entonces, por favor, a la hora de hacer esas cuentas, que sean lo más realistas posibles. Sí, ¿no? Es que si no es hacerte trampas al solitario, lo que te digo, es la típica de como gerente tú no te metes, de, bueno, yo estoy Sí, aquí, ya. es mío, no sé qué, Sí. eso es hacerte O trampas al si me tengo que solitario. quitar, pues me quito, ¿no? Y es Claro, como, y es un puf. poco hacerte trampas, que yo lo entiendo, ¿eh? Y como, sobre todo en las etapas más iniciales como autónomos y demás, evidentemente hay que hacer esfuerzos, sacrificios y bueno, y hay que hacer lo que se pueda para llegar, ¿no? Pero en este tipo de planes, cuando estamos haciendo planes de negocios o este plan de precios o todo este tipo de cuestiones, como poco lo tenemos que meter dentro de los costes y demás. Luego llegaremos o no, las circunstancias habrán cambiado, tendremos más habilidad o menos en la captación de pacientes, lo que sea. Pero tenemos que tenerlo eso controlado. Más cositas. Estrategias basadas en valor. ¿Vale? Esta es absolutamente opinable, que es basarte en lo que el cliente está dispuesto a pagar. ¿Cómo lo sabes? Bueno, puedes tantear lo que decías, hablando con mucha mano izquierda, tal. Bueno, pues vamos a intentar descubrirlo, ¿no? Esto lo que te puede llegar a permitir es poner un precio todavía superior, o sea, porque tú te estás en ese 20%, pero si el valor percibido es muy alto, porque yo soy un médico reputado, mi clínica es muy buena, la gente está muy contenta y no me puede toser nadie en mi entorno, ese valor percibido es muy alto. O sea, ¿por qué voy a tener un 20, un 40 o lo que sea? O sea, puede ser lo que la gente esté dispuesta a pagar. Este es difícil, pero es el que más te maximiza y es etéreo y requiere mucha comunicación. O sea, esto no es sentarte y, ala, ya puedo empezar a cobrar porque mi valor es muy alto. Probablemente viene de hacer una estrategia, pues bueno, compacta y de muchas patas, ¿no? Al final, redes sociales, tal, muchas cosas. Y hay una cosa que yo creo que es muy natural, que además puede ir perfecto al pelo para la mayoría de las clínicas, que es una valoración inicial. O sea, no es ningún secreto que yo inicialmente te valore y esa valoración inicial pues tiene un precio, no sé, 50 euros, ¿no? Y a raíz de eso hacemos, no sé, unas sesiones o ya en la primera sesión te digo,
mira, te voy a dar varias opciones. O tenemos esto, imagínate, pues no sé, una sesión totalmente a fuego, donde te hacemos una, no sé, mesoterapia mismamente, y en una clínica, por ejemplo, de capilar. Te hacemos mesoterapia y entonces tienes la posibilidad de una sesión, o te hacemos una sesión, varias sesiones continuadas y tienes X beneficios, ¿no? El cliente está eligiendo, ¿vale? Tú le estás dando la solución, en plan, lo puedes hacer de forma puntual, lo podemos hacer en formato bono, puedes hacer tal. Le explicas qué beneficios tiene cada una, las diferentes técnicas y el motivo por qué debería elegir ese. Tú estás dando tu valor, le estás dando tu recomendación como profesional, luego él elige, ¿vale? Pero todo eso está lleno de extras. ¿Cómo podemos sacarle un rendimiento económico hablando de precios? Que, por ejemplo, una sesión pues valga 350 euros y 4 sesiones valgan 1.000. Pues ya tienes ahí que la última sesión te saldría... Sí, que iríamos a la rentable. estrategia de descuentos y demás, que eso Sí, pero retrotraemos otra vez al capítulo del otro día. aportando ese valor y esas estrategias de decir que el cliente es el que va a terminar eligiéndote una u otra. Sí, o sea, ahí ya hay maneras de ubicarse, ¿no? Pero aquí realmente tendría que ser un por qué los 350 euros, ¿no? Por valor, pues por ese prestigio, porque enfrente igual lo están haciendo por 200, ¿no? Claro, eso ya... Entonces, percibir ese prestigio es la dificultad de este método, ¿no? Luego, métodos basados en la competencia también lo hemos hablado, ya recapitulando un poco todo. Yo tanteo lo que hay y me ubico pues en función un poco de las sensaciones, ¿vale? No hago este trabajo de este es mi porcentaje por encima de mis costes, ni este es mi valor percibido, sino yo me parezco a estos, estoy aquí y este es mi precio. Este es el común, ¿vale? Es el que se suele hacer. Y luego también tema como estrategia de precios, pues precios psicológicos. No es lo mismo, y son las típicas tonterías, 40 euros que 39,95. Que todos, cuando pensamos estas cosas, decimos, no, si esto a mí no me afecta. A todos nos afecta. O sea, es así, no somos inmunes. Este tipo de cosas funcionan, ¿no? Están estudiadas. Entonces, pues bueno, valorarlo. Es verdad que es un rollo el tema del cambio, tal y cual. Sí. Bueno, es una opción valorar. Bueno, la mayoría de la gente ya a día de hoy paga con tarjeta. Y luego también, por favor, tened en cuenta, en el caso de que tengáis IVAs, retenciones y demás, tenedlos en cuenta a la hora de establecer todo esto, ¿vale? Porque no es lo mismo tampoco decir 39 más IVA que 40 más IVA, no es lo mismo, ni a la hora de comunicar, ni a la hora de pagar, ni a la hora de presentar una factura, ni a la hora de hacerte tus gastos, ni tus ingresos. No es lo mismo, ¿vale? Entonces... Sí, tenerlo en cuenta porque te cambia la comunicación. Por suerte, muchos de vuestros servicios están exentos, entonces, bueno, nos libramos un poco de esa dificultad adicional de explicación, ¿no? Pero bueno, tenerlo en cuenta, como dice Ricardo, ¿no? Y ya casi cerraría el capítulo de hoy, que llevamos ya un ratito, los precios por suscripción, lo que entenderíamos suscripciones en el mundo clínico, que vendrían a ser bonos o tarifas mensuales. Sí, en grupos se suele sobre dar todo mucho. Grupos o lo que decías, ¿no? Son 10 sesiones, te vendo ya el bono, adelanto todo el dinero, le pierdo un poco. Bueno, estrategias de precios que comentábamos en ese otro podcast que yo creo que podéis escuchar ahora a continuación, pero tenerlo en cuenta, estos precios por suscripción, porque bueno, o sea, aunque tenemos que hacer ese estudio previo que decíamos de unas maneras o de otras, pueden ser una manera de tener unos ingresos fijos establecidos. Sí, y recurrentes. Igual que podemos tener gastos fijos, si somos capaces de tener una base de clientes conocida y estable, más estable y más previsible será nuestra clínica en el futuro. Entonces, estas estrategias de precios o de servicios, casi podemos decir, son fundamentales y críticas, creo yo, en toda clínica si se pueden establecer, porque te van matando esos costes fijos. Si yo sé que mis costes fijos son 1.200 euros entre local, luz y no sé qué, y poco a poco yo voy incorporando pacientes que están suscritos a, me lo invento, videollamadas de seguimiento, de lo que sea. Sí, o pilates o lo que sea, pum, 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 y yo eso lo voy aumentando y siempre es más gente la que entra que la que sale y eso va creciendo, va a llegar un momento en el que digo, yo abro la clínica a principio de mes y sé que ya soy rentable. Que soy rentable. Que estoy en break-even, que se llama, ¿no? Entonces, muy interesante esta estrategia de precios que tiene que ir de la mano de todo lo anterior que hemos hablado, pero que
ayuda a flotar con mayor facilidad, sobre todo si estáis pensando en abrir una clínica desde cero, porque quien lleváis mucho tiempo pues ya sabéis lo que hay más o menos de clientes, de volumen. Si empezáis desde cero, precios por suscripción o este tipo de estrategias puede ser la diferencia entre tirar o no tirar. Entonces, claro, pues bueno. Tener cuidado con eso sí, que ya lo dijimos en algún podcast anteriormente, pero cuidado con el tema de las suscripciones, los bonos y tal, porque la clave es que esa recurrencia sea siempre a la vez, o sea, el mismo día, por ejemplo. Si no, te vuelves loco, en plan de, no, es que Pepi me paga el bono siempre a finales, no, es que Pepi me paga anual. Quieras que no, todas estas excepciones que tú te puedas poner ya te están rompiendo las métricas, te están rompiendo las cuentas que hayas hecho, porque ese dinero ya no lo tienes. Sí, me lo va a dar, ya. Pues si tienes 100 pepis que no te dan dinero hasta final de año... Y que también te rompe mucho de la administración, que todo eso va siendo tiempo que pierdes, todas estas excepciones que hablas, gestionarlas es un rollo y te puede comer. Y no son nada recomendables, sobre todo por eso, esa complejidad añadida que te dan no compensa para nada. Claro. Y que sobre todo las tienes que llevar con Archives Clínicas. Yo creo que eso es importante. Esa es la clave de todo. No esas excepciones, o sea, porque las podríamos llevar, pero mejor que no las tengas, pero todo lo demás pues en Archives Clínicas. Y yo creo que con esta coletilla ha sido un poco forzada que he metido al final, podemos cerrar el capítulo. ¿Qué te parece? Antes que se suscriban. También. Todo junto. Las dos cosas a la vez, suscripción y llamadita. Oye, que me interesa, que he visto el podcast y lo tiene mi primo y lo quiero, ¿no? Y ya quiero el programa. Pues nada, con un poco este cierre distinto, yo creo que hasta aquí el capítulo de hoy. Precios, valoradlos y si lo consideráis, pues a tocarlos. Un saludo. Hasta luego.